Vamos a orar antes de comenzar con el mensaje. Señor, te damos muchas gracias porque en tu misericordia y en tu gracia nos das nuevamente la oportunidad de recordar a tu Hijo Jesucristo, recordar la obra redentora que Él hizo por nosotros en nuestro favor. Y gracias a ella nosotros ahora podemos tener seguridad de nuestra salvación eterna. Gracias porque también tenemos una esperanza viva aquí en la tierra de que aún cuando termine esto vamos a poder contemplar a tu Hijo Jesucristo ya no por la fe, sino ya viéndolo cara a cara como Él es. Y te damos gracias porque también en ese amor y misericordia que tú tienes por cada uno de nosotros, también nos has dejado la guía de tu palabra, de tu espíritu también morando en nosotros. Y sabemos que en nuestra vida como creyentes todavía pues estamos en una carrera en la que todavía hay cosas que quisiéramos mejorar, quisiéramos ser más consagrados a ti, sobre todo, pues quisiéramos darte la gloria porque tú eres Dios y eres merecedor de toda gloria y honra. Y te pedimos que en esta mañana que estudiemos o nos acerquemos a tu palabra, también ese mismo espíritu que mora en nosotros nos ayude a entender, a comprender y también pues que obres en la vida de cada uno de nosotros el cambio que tú quieres para cada uno en lo individual, también como iglesia, sobre todo para que tú seas glorificado a través de la vida de cada uno y a través también de tu iglesia. Amén. En la Biblia vemos muchas, vamos a decir, comparaciones o sí, comparaciones de lo que es la vida cristiana, ¿verdad? Y me refiero así comparaciones como se compara la vida cristiana como una carrera, ¿verdad? En Hebreos 12, un versículo que sabemos mucho de memoria, dice, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y es ah, pues una carrera en la que se desarrolla la resistencia, ¿verdad? No es una carrera corta de 100 metros en la que corremos rápido y ya, sino que es más bien como un tipo maratón donde hay que tener mucha resistencia. Ah, por ejemplo, esta semana ya tenía rato que no lo hacía, se me ocurrió ir a correr, ¿verdad? Y según yo, de que, voy a correr 4 kilómetros, ¿verdad? Sí, sí es que, a ver si aguanto. Y ya lo había hecho antes, pero ya tenía, no sé, yo creo que más de un mes, más de 2 meses que no lo hacía. Entonces lo volví a hacer, pero esta vez me cansé más porque eh, en estos últimos meses pues también he subido de peso, entonces se notó, me cansé y a veces como dije, tengo que terminar los 4 kilómetros, apenas iban dos y yo ya quería dejar de correr, ¿no? Pero a veces en ese tipo de carreras se requiere un poquito de resistencia, dar el extra. Incluso también vemos creo que es el mismo Hebreos, ¿no? Que nos invita a despojarnos de todo peso que nos asedia y del pecado que nos asedia. También además de la carrera, Pablo usa la comparación de un atleta, ¿verdad? Que cuando se prepara para una carrera, una pelea, pues se abstiene de muchas cosas para estar listo para esa carrera, para esa batalla o para esa pelea. También vemos comparaciones de cómo también la vida del creyente se compara como a un árbol, ¿verdad? Que da fruto. Un árbol que tiene que estar bien arraigado, sus raíces tienen que estar bien arraigadas, profundas, para que pueda ser un árbol que dé fruto y un árbol que crezca. También vemos en Corintios que se compara a una edificación, ¿verdad? Somos un templo, una construcción, ¿sí? Y también, pues compara también a esa iglesia que sobre ese fundamento que es el Evangelio, sobre el fundamento que es Cristo, pues debemos de construir nuestra vida. Y uno de las comparaciones que también vemos mucho que hace Pablo, especialmente en la carta a Timoteo, es lo asemeja la vida del creyente a una batalla, ¿verdad? A una milicia, ¿sí? Le dice a Timoteo que, eh, bueno, el versículo que vamos a leer hoy en Primera Timoteo, capítulo 1, este, versículo 18, está hablando de esa comparación que hace la vida del creyente con la milicia. Dice este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia. Y más adelante también vemos como Pablo usando esta misma analogía, este,
pues le dice que nadie que milita, que nadie que está en la milicia se enreda en los negocios que están fuera de eso con el fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y quisiera ver nada más algunos aspectos o dos aspectos importantes de, de este mandamiento que Pablo le da a Timoteo en cuanto a su vida personal. Le dice que por ellas milites la buena milicia. Entonces a veces es importante recordar que como creyentes, pues nosotros estamos en una guerra, ¿verdad? Estamos en una guerra espiritual. Efesios capítulo 6 nos habla claramente acerca de esa guerra espiritual en la que nos encontramos. Entonces, pues debemos estar preparados día a día para enfrentar esa guerra a la que pues constantemente nos vemos expuestos. Y quisiera enfocarme principalmente en dos cosas que Pablo menciona a Timoteo en cuanto a esta milicia. Y le dice en el versículo 19 que como ese soldado de Jesucristo, mantenga dos cosas que son importantes para la vida del creyente y para la vida del creyente que está en esta guerra espiritual. Entonces le pide que observe dos cosas en específico. Una de ellas es manteniendo la fe y la buena conciencia. Manteniendo la fe y la buena conciencia. Y pensando, digo, Pablo veía a Timoteo pues como ese hijo espiritual, ¿verdad? Entonces él buscaba que fuera una persona madura, una persona fuerte, un líder en medio de la iglesia que pudiera ayudar a la iglesia a su crecimiento, ¿sí? Pero le dice que observe dos cosas específicas en su vida, que es la fe, que mantenga la fe y la buena conciencia. Y sabemos que en esta guerra espiritual, entre Dios y el enemigo, Satanás, algo que Satanás busca, que es muy precioso, Pedro decía, en cuanto a la fe, decía que es mucho más preciosa que el oro, ¿no? A veces tiene que ser probada, pero es algo precioso. Y precisamente en esa guerra espiritual en la que nos encontramos, lo que Satanás busca atacar en general en las personas es la fe, ¿verdad? Que es fe, es la confianza en lo que Dios dice. Y eso lo vemos desde el principio, con Adán y Eva, ¿no? Cuando los cuestiona lo que Dios les había dicho, con que Dios dijo tal cosa, ¿verdad? Poniendo en duda su palabra. Y esa es la misma guerra en la que la humanidad se encuentra hoy en día. Por eso tantas personas no han llegado al conocimiento del Señor Jesucristo, porque Satanás precisamente ataca esa fe o quiere dirigir la fe de una persona hacia cosas que no son Dios, ¿sí? Ya sea el humanismo, ¿verdad? Personas que dicen, no, yo no necesito a Dios, el hombre es suficiente para vivir esta vida, o tantas cosas que hay, a lo mejor la ciencia, ¿sí? No, la fe no, Satanás busca que esa fe del hombre no sea dirigida a Dios, sino a otras cosas, ¿sí? Y eso pues vemos que es trágico, porque una persona que no pone su fe en la persona correcta, en el Señor Jesucristo, pues está en un peligro grave de perdición eterna. Ahora, nosotros como creyentes, pues ya hemos depositado, ya hemos creído en el Señor Jesucristo y tenemos esa seguridad eterna de nuestra salvación. Ah, Sin embargo, pues a veces todavía tenemos esa lucha en nuestro ser, batallamos con nuestra fe, ¿verdad? A veces eh, nos cuesta creer ciertas promesas de la Escritura y todavía Satanás busca atacar esa fe, ¿sí? Y la fe es probada, ¿sí? Vemos en otros pasajes también en Pedro, pues que la fe es algo precioso, pero es probada, ¿sí? Es en Santiago, ¿no? La prueba de vuestra fe, pues produce paciencia. Entonces, en muchas ocasiones esa fe es probada. Entonces es algo que Satanás busca atacar tanto en las personas que no son creyentes, pero también en el creyente, él busca atacar la fe. Entonces Pablo le dice a Timoteo que mantenga la fe, ¿sí? Y a veces también como creyente, como decía, ya hemos creído en el Señor Jesucristo, pues Satanás a través de circunstancias nos quiere hacer pensar mentiras, ¿sí? Como a lo mejor si estás pasando por tal prueba, pues es porque Dios no te ama, ¿verdad? Cuando sabemos por la Escritura que Dios nos ama y nos ama al tal grado que entregó a su Hijo para morir por nosotros. Si a veces dice Dios te está haciendo pasar por pruebas, no le importa tu vida, ¿verdad? Cuando el Señor Jesucristo prometió que Él iba a estar con nosotros todos los días
hasta el fin del mundo. A veces también como creyente puede haber situaciones de desánimo donde podamos decir, pues no vale la pena seguir en este camino de fe, ¿verdad? Que era mucho de la situación de personas en el Nuevo Testamento, que precisamente al haberse convertido a Cristo, pues su vida se había vuelto más difícil de lo que ya era, ¿no? Y muchos pues decían, pues a lo mejor debo de regresar al judaísmo o debo de regresar a lo que yo estaba antes porque la vida se está volviendo muy difícil ahora que, que creímos en Cristo. Entonces a veces el creyente puede también pensar que ya no vale la pena seguir en este camino, en esta carrera de, de la fe. Y como memorizamos, ¿verdad? En Corintios dice, pues no andamos por vista, ¿verdad? El creyente está en su vida diaria por fe andamos y no por vista. Ah, y en esos ataques que la fe va a sufrir, pues vemos Pedro, un ejemplo claro de alguien que recibió un ataque directo hacia su persona. Pero ¿qué es lo que le decía el Señor Jesucristo? ¿Verdad? Él mismo le dijo, Satanás os ha pedido para zarandearte como a trigo, ¿sí? Pero ¿qué es lo que rogaba el Señor por Pedro? ¿Sí? No rogaba que tuviera un buen ánimo en medio de esa prueba que iba a venir sobre él, sino que él rogaba que no faltara la fe de Pedro, ¿sí? Entonces, en la vida cristiana nos pueden faltar muchas cosas, si podemos carecer de muchas, no sé, cualidades o de defectos, pero si en medio de la prueba, en medio de las situaciones difíciles, perdemos la fe, eso es algo donde en esta guerra espiritual que nos encontramos, pues vamos a ser prácticamente neutralizados para ser eficaces para el servicio del Señor, ¿sí? Ah, y de manera práctica, ¿cómo un creyente puede guardar la fe? Sí, como lo que le dice Pablo a Timoteo, que guardes la fe. Dice él que la fe es por el oír, ¿verdad? Y la fe viene por el oír y por el oír la palabra de Dios. Sí, entonces nosotros llegamos a la fe en Cristo, a la fe salvadora, por medio de la palabra. El Evangelio fue presentado a nosotros y por eso nosotros ahora hemos creído en el Dios verdadero, ¿sí? Pero en esta vida espiritual, pues tenemos que seguir alimentándonos de la palabra, ¿verdad? La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Y una forma en la que el creyente debe de seguir fortaleciendo o guardar la fe, es pues precisamente alimentándose de la palabra del Señor, eh, recurriendo a la palabra para ver qué es lo que el Señor tiene hacia nosotros. Cuando la vida hay desánimo, lo mejor que podemos hacer, a lo mejor alguien dirá, no, pues si me siento mal, déjame veo videos sobre psicología, a ver qué dice la psicología sobre mi problema, ¿verdad? O si tengo, a lo mejor, no sé, problemas económicos que me están causando tanto, pues déjame mejor busco a ver qué me dice el mundo que puedo hacer para resolver mi problema, ¿no? Cuando hay esa fe que se empieza a debilitar, pues lo mejor es recurrir a la palabra del Señor y fortalecer la fe, guardar la fe a través de ella, ¿sí? Ah, a veces digo, y no digo que esté del todo mal, pero también a veces buscamos fortalecer nuestra fe a través de las emociones, ¿verdad? Bueno, no sé si a veces que hemos visitado, no sé, hospitales o personas que están pasando por prueba, pues uno se topa con personas que no son creyentes, ¿verdad? No conocen al Señor Jesucristo como su Salvador, pero aún en ellos, a veces uno escucha palabras como que yo tengo mucha fe, ¿verdad? Es que yo lo siento, ¿verdad? Yo sé que, no sé, mi familiar o yo me voy a levantar porque yo tengo tanta fe y siento algo tan bonito que yo sé que todo va a salir bien. Este, es más basado en algo emocional que realmente en algo que la palabra dice. También hoy en día, tristemente, hay iglesias, ¿no? Donde lo que buscan es fortalecer la fe o- de las personas a través del emocionalismo, ¿verdad? A través de música emocional, es palabras que a lo mejor solamente se toman ciertas palabras, porciones
de la Biblia como para usarlas para motivar a la gente en su vida, ¿sí? Y a veces alguien puede pensar, ay, pues ya estoy fortalecido en mi fe porque las palabras que tal predicador o pastor dijo me hicieron sentir tan bien, tan bonito, ¿verdad? Cuando a veces, cuando recurrimos a la palabra, cuando estamos pasando por desánimo, situaciones de prueba, a veces la palabra nos enfrenta, si no nos dice cosas bonitas, ¿verdad? Que no, tú siéntete bien, este, sí, va, el problema que estás pasando, este, no sé, se va a solucionar, si es un problema de salud, tú vas a salir adelante con tu salud, cuando sabemos que a veces no es así la voluntad del Señor. Eh, o cualquier otro tipo de problema, a lo mejor un económico, no, pues el Señor, si tú honras al Señor, Él te va a bendecir económicamente, cuando a lo mejor mi problema es por un pecado que yo estoy haciendo, ¿verdad? Cuando a lo mejor mi problema económico es por algo que yo no estoy sabiendo manejar bien mis finanzas y a lo mejor la palabra nos va a hacer ver que estamos siendo malos mayordomos, ya sea de nuestro cuerpo, de nuestras finanzas, de nuestro tiempo, ¿sí? Y la forma en la que va a fortalecer nuestra fe es haciéndonos ver los errores en los que estamos, este, cometiendo en nuestra vida cristiana y no tanto haciéndonos sentir bonito, ¿verdad? Las emociones son engañosas. Claro que cuando uno tiene su confianza puesta en el Señor Jesucristo, sabemos que cualquier prueba que venga a nosotros, tenemos una esperanza más allá de cualquier situación aquí terrenal. Nuestra esperanza pues es eterna, ¿verdad? Y claro que eso trae consuelo a nuestro corazón, trae consuelo a nuestra alma, eh, pero también muchas veces la palabra va a enfo- eh, confrontarnos con nuestra vida, con nuestras decisiones, y de esa manera, pues también nuestra fe podemos guardarla y se puede ver fortalecida. También un aspecto importante de la vida del creyente para mantener esa fe es pues la comunión con Dios, una comunión íntima con Dios en, en, en su palabra y en oración, ¿verdad? En Marcos capítulo 9, si recuerdan, vemos la historia de un hombre que su hijo estaba endemoniado, ¿no? Tenía un demonio que no le permitía hablar, que era mudo, y que los discípulos estaban tratando de sacar ese demonio y no podían, ¿verdad? Y el Señor Jesucristo pues les dice que reprende, ¿no? Su incredulidad, su falta de fe. Y vemos digamos, la petición que este hombre le hace al Señor Jesucristo, ¿verdad? Cuando Él le dice que si cree, al que cree, todo le es posible, ¿verdad? Y la respuesta de este hombre le dice, creo, dice, pero aún así ayuda a mi incredulidad, ¿sí? Y creo que muchas veces también en nuestra vida tenemos la buena intención y creemos, sí, pero a veces nos cuesta creer. Y creo que es válido que un creyente vaya al Señor Jesucristo, a Dios, en oración y decirle, creo, pero aún así lucho, ¿verdad? Ayuda a mi incredulidad. Sí, tenemos un padre que está solícito a nos da muchas buenas cosas, ¿verdad? Pero también, pues, como padre, que nosotros como hijos tengamos esa confianza de aún pedir ese tipo de cosas. A lo mejor alguien puede decir, pues es que, ¿cómo voy a pedirle o decirle a mi padre que mi fe en él es débil o es pequeña? Pues no, en esa relación íntima que debemos de tener con Dios, podemos pedir aún cosas como este hombre, ¿verdad? Sí creo, pero todavía me falta, ayúdame con mi incredulidad, ¿sí? Entonces, como tomando en cuenta la analogía de la vida del creyente como un soldado, pues a veces un soldado está caído, ¿no? Un soldado que está batallando, la guerra lo tiene desgastado, ¿sí? Y a veces una oración tan pequeña al Señor como, Señor, ayuda a mi incredulidad, ayúdame a seguir creyendo, fortalece mi fe, es una forma, ¿sí? En la que podemos eh, mantener esa fe fuerte y afianzada. También decía David, ¿no? En Salmo 103, bendice alma mía a Jehová, dice, y no olvides ninguno de sus beneficios. Y yo creo que esta parte de olvidar los beneficios que Dios ha dado, lo vemos a lo largo, en la historia del pueblo de Israel, ¿no? Constantemente vemos cómo, a pesar de que el Señor había hecho obras portentosas con ellos,
ah, al poco tiempo ya se estaban olvidando de lo que Dios había, había hecho, ¿sí? Pensando en el pueblo cuando había cruzado el mar muerto, ¿sí? Cuando se abrieron las aguas, pues ya cruzan, ¿no? Bueno, para empezar, antes de cruzar, que ven el agua y ven al ejército de Egipto viniendo tras ellos, como que se quejan, ¿verdad? Porque el Señor nos saca de esta situación para meternos en otra situación igual de dura? ¿Sí? Cuando pues ya habían visto todos los milagros que el Señor había hecho con las plagas, con todo lo que había hecho, ¿no? Entonces ya, bueno, se abre el mar, cruzan, después vienen otras situaciones como el hambre y otra vez, ¿verdad? Señor, ¿por qué nos permites estar en estas situaciones de, de estrecho, ¿no? Y a veces, pues, que no acaban de recordar, no, ya se les olvidó los milagros que el Señor acaba de hacer en sus vidas y también en nuestras vidas como creyentes, creo que todos podríamos contar testimonios donde el Señor ha obrado en nuestra vida, en diferentes situaciones, de una manera portentosa, ¿verdad? Y aún así, yo lo digo por experiencia, aunque el Señor ha obrado muchas veces de maneras inexplicables, a veces humanamente, aún así a veces existe la queja dentro del creyente, ¿verdad? Donde se nos olvida lo que Dios ha hecho y cuando estamos pasando por prueba, se nos olvida lo que Dios puede hacer para ah, resolver las situaciones en las que pasamos. Y a veces ese olvidar nos hace quejarnos delante de Dios, nos hace renegar delante de Dios, ¿sí? Incluso a lo mejor a veces hasta, por qué me haces pasar por esto? ¿Por qué vale la pena seguir creyendo? ¿Sí? Se nos olvida, ¿verdad? Se nos olvida los beneficios que hemos recibido y es precisamente el lugar donde el enemigo quiere que nosotros estemos aún como creyentes. Si Dios ha hecho muchas cosas por ti, pero quiere que olvidemos esas cosas para que nos quejemos, para que eh, no demos testimonio a los demás, ¿sí? Pero debemos recordar, y creo que también es parte de la importancia por la cual el Señor Jesús estableció esta memorial que hacemos cada domingo, ¿verdad? A lo mejor a veces en nuestra dureza, a lo mejor ya lo hacemos un poquito mecánicamente, ¿verdad? Por costumbre, pero no debe ser por costumbre, es recordar realmente lo que el Señor ha hecho por nosotros, porque de todas las cosas que el Señor ha hecho en favor de nosotros, lo que recordamos cada domingo es el favor más grande que hemos recibido de parte de Él. Entonces debemos recordar lo que Dios ya hizo por nosotros y que aún en las situaciones difíciles que estemos, el Señor va a seguir obrando y va a seguir haciendo cosas eh, portentosas en nuestra vida, ¿sí? Y recordando que yo creo que el clímax de de lo portentoso que el Señor ha hecho y va a ser, pues va a ser cuando estemos con Él en la gloria. ¿Sí? Entonces recordar lo que Él ya ha hecho para fortalecer nuestra fe. Algo en lo que también la Biblia habla en cuanto a la vida del creyente, también un pasaje muy conocido, Hebreos capítulo 10, ¿verdad? Que dice la importancia de congregarnos, ¿sí? La importancia de estar en comunión con los hermanos, porque somos un cuerpo, somos un edificio, ¿sí? Entonces nos necesitamos unos a otros para nuestra vida de fe estar afianzados, ¿sí? Estar eh, firmes en el Señor, teniendo como un fundamento al Señor Jesucristo, ¿sí? Entonces, el congregarnos con otros creyentes, pues también es importante para mantener esa fe que, que, que el soldado de Cristo debe tener. ah, y sí, bueno, es una frase que mi papá cuando comparte sobre eso, ¿verdad? Acerca del creyente, no podemos jugar al creyente solitario, ¿verdad? A veces pensamos que estoy tan exhausto de la vida que necesito un tiempo a solas, ¿verdad? O a veces las excusas que nosotros ponemos para no congregarnos, pues y, pues, ¿cómo me voy a congregar si la iglesia está llena de personas imperfectas, ¿verdad? A veces se usa mucho la frase, "Pues, ¿cómo voy a ir a tal iglesia? ¿Cómo me voy a congregar si en la gente solamente hay personas hipócritas, ¿verdad? Siempre estamos viendo lo que otros, las fallas en otros, ¿sí? Cuando nosotros mismos, en lo personal, tenemos
fallas, ¿sí? Que a lo mejor podemos tachar a alguien de hipócrita, pues cuántas veces también no hay hipocresía en la vida de uno con el Señor, ¿verdad? ¿Cuántas veces no, no queremos mostrar una cara bonita delante de todos cuando a lo mejor a veces nuestra vida delante del Señor no es la más adecuada o no es la correcta? Entonces, excusas va a haber muchísimas por las cuales, y humanamente a lo mejor alguien va a decir, ah, pues si tu excusa es porque te llevas mal con alguien de ahí de la congregación o alguien te hizo tal, humanamente pues van a ser válidas, ¿verdad? Sí, pues no vayas, ¿para qué vas a esos lugares? Sí, últimamente lo que se dice a los jóvenes en general, a la sociedad, es que si algo te hace daño, si alguien te daña, pues aléjate de esas personas, ¿verdad? Aléjate de lo que te hace daño, ¿sí? Entonces, como humanos, como personas que todavía pecamos, claro que vamos a hacer daño a los demás. Creo que era Santiago, ¿no? Dice, si alguno, dice que todos ofendemos, ¿sí? De, no recuerdo el pasaje, pero todos ofendemos de palabra o en acción. Dice, si alguno no ofende, pues esa persona es varón perfecta, capaz de refrenar pues todo el cuerpo, ¿verdad? Entonces debemos ser conscientes que sí, muchas veces a lo mejor recibimos ofensas de alguien más, pero también nosotros ofendemos a otros y eso no es razón válida para que un creyente deje de congregarse. Sí, porque si dejamos de congregarnos, pues esa fe se va a ir yendo debilitada, ¿sí? A veces también la importancia de del congregarse unos a otros es porque a lo mejor, sí, yo estoy pasando por problemas, situaciones difíciles, pero también mi hermano está pasando por situaciones quizás similares o hasta más fuertes que yo. Entonces, al vernos unos a otros como hermanos, que, que a pesar de las pruebas, a pesar de la vida difícil, se mantienen firmes en el Señor, pues eso muchas veces también nos va a dar ánimo a nosotros a seguir en la vida en Cristo, a seguir en la vida en la congregación. Entonces, este mandamiento de congregarnos es sumamente importante para mantener esa fe, mantener fuerte la fe en el Señor Jesucristo. Sí, va a haber problemas, pero mantengámonos fuertes y haciéndolo principalmente porque el Señor Jesucristo o Dios nos los pide en su palabra, ¿verdad? El congregarnos. Y además de la fe, pues Pablo le dice a Timoteo que también mantenga una buena conciencia, ¿sí? Y pues, qué es la conciencia, ¿verdad? Eh, o qué es una mala conciencia o una buena conciencia. Y a lo mejor es algo un poco difícil de explicar en palabras en sí qué es la conciencia. Pero bueno, alguien podrá decir, bueno, es es el conocimiento moral de lo que es bueno y de lo que es malo, ¿verdad? Que de alguna manera es una ley escrita que Dios puso en los corazones de los hombres, ¿verdad? Vemos donde sabemos lo que está bien, lo que está mal, pero también en la vida práctica, si pensamos, a ver, en mi vida, ¿cuándo he tenido una mala conciencia y cuándo he tenido una buena conciencia? Y cuando, hablando en las relaciones, cuando yo ofendo a una persona, pues mi conciencia delante de esa persona está mal. Por ejemplo, ah, si yo, si yo pido dinero prestado a alguien, ¿verdad? A un hermano aquí en la congregación, me lo presta y yo prometo que se lo voy a pagar dentro de una semana, ¿sí? Pasan una semana, 2 semanas, no le he pagado, pero ya, no sé, me compré, no sé, un carro nuevo, ropa nueva, relojes nuevos. Pues la conciencia se ve violada al punto que ofendí a alguien y por tal motivo de que ofendí a alguien, pues no puedo ver a esa persona a la cara, ¿sí? Porque hay una ofensa contra esa persona, entonces tengo una mala conciencia hacia esa persona y ¿qué pasa en ese tipo de situaciones? Pues damos la vuelta a la persona, al amigo, al hermano, ¿verdad? Porque sabemos que no hay una buena conciencia porque hay una ofensa con esa persona. También en el sentido espiritual, pues al momento de que entró el pecado al hombre por la desobediencia del hombre, pues había una mala conciencia delante de Dios, del hombre hacia Dios. Vemos como Adán y Eva en el principio tenían una comunión libre con el Señor, pero cuando pecaron se estaban escondiendo de Dios. ¿Por qué? Porque habían ofendido a Dios y esa ofensa hacia Dios pues no les permitía poder pues ver a Dios, ¿verdad? Tenían que esconderse
de Dios. Entonces, como creyentes, ese problema del pecado ya ha sido solucionado, ¿verdad? El Señor Jesucristo pagó por la condena de nuestro pecado, pagó por nuestro pecado, nos hizo limpios delante de Dios, de tal forma que Dios nos ve a través, el Padre nos ve a través de la sangre de su Hijo, ¿verdad? Como limpios, como redimidos, libres, digamos, tenemos una limpia conciencia, ¿verdad? El día que estemos delante de Él, pues vamos a tener una limpia conciencia, pero no por nosotros, sino porque lo que el Señor Jesucristo ya hizo por nosotros de limpiarnos. Entonces, en ese sentido, pues ya tenemos una libre conciencia, nos podemos acercar libremente al trono de la gracia del Señor, porque el Señor Jesucristo ya nos ha dado esa limpia conciencia. Entonces, posesionalmente ya tenemos una buena conciencia delante de Dios, pero entonces, ¿por qué Pablo le dice a Timoteo que tenga una buena conciencia? ¿Sí? Porque aún como creyentes hacemos cosas que sabemos que están mal, ¿sí? Porque Dios nos ha dado la conciencia, pero también nos ha dado su palabra, nos ha dado su espíritu, que nos redarguye, ¿sí? Entonces, a veces, de alguna manera, aún el creyente viola o hace cosas que no son de acuerdo a la voluntad de Dios. Y en esa forma, la conciencia se, pues se ve estorbada, ¿sí? Ya no es una buena conciencia, es una mala conciencia. En las cartas a Efesios, pues Pablo nos exhorta a que no demos lugar al diablo, ¿verdad? Hebreos nos invita a despojarnos del pecado, ¿sí? ¿Por qué? Porque darle lugar al diablo en situaciones en nuestra vida, darle entrada al pecado a nuestra vida, pues va a producir una mala conciencia delante de Dios y muchas veces también delante de su iglesia, delante de los creyentes, no va a haber una buena conciencia. Entonces, debemos de nuestra vida llenarnos de la palabra del Señor, llenarnos de nuestra relación con el Señor y no dar lugar al diablo, sino resistirlo cuando vengan tentaciones a nuestra vida o situaciones en las que queramos hacer cosas que son pecado, que no van de acuerdo a la voluntad de Dios, ¿sí? Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia en nuestra vida, ¿sí? Entonces, como creyente, pues, ¿cómo voy a mantener una buena conciencia? Y ahí hay quizá muchas cosas que podríamos decir en cuanto a cómo mantener una buena conciencia. El pecado, como fue un inicio, fue lo que rompió esa relación con Dios y el hombre. Entonces hubo una mala conciencia. Como creyentes, el pecado también es lo que no nos permite tener una buena conciencia con el Señor y con su iglesia, ¿sí? Entonces, pero todos pecamos, ¿verdad? Y simplemente si analizamos nuestra vida, quizá hoy mismo, esta semana, pues vemos que pecamos, hacemos cosas. Pero una parte importante es la confesión del pecado, ¿sí? Primera de Juan 1:19 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, ¿verdad? Limpiarnos de toda maldad. Pero tiene que haber esa confesión, ¿sí? Delante del Señor primeramente, porque al que ofendemos principalmente cuando hay pecado en nuestra vida es al Señor, ¿sí? Al Señor Jesucristo que pagó por nuestra limpia conciencia delante del Padre, ¿sí? Entonces, confesar nuestros pecados delante de Él. También, si es un pecado contra un hermano, pues confesar ese pecado contra mi hermano, ¿sí? Entonces, una conciencia limpia no es necesariamente una, una conciencia perfecta, ¿sí? Más bien es una conciencia rendida delante de Dios, ¿sí? Una conciencia que si falló, entonces me rindo delante del Señor en confesión, en ponerme a cuentas con Él para que Él me perdone y me limpie. Y es una lucha día con día, ¿verdad? A lo mejor un día tuvimos una situación en la que no tenemos una limpia conciencia, confesamos el pecado al Señor, nos limpia, pero al siguiente día hay otra batalla, ¿no? Entonces, es algo que constantemente tenemos que estar con el Señor haciendo confesión de nuestro pecado, pero también eh, cuando ofendemos a alguien más, a un hermano, pues también tener una conciencia limpia delante de Él. La obediencia es algo importante también para tener una conciencia limpia, ¿sí? Y obediencia a lo que el Señor ya nos ha mostrado en su palabra, ¿no? Cuando nos acercamos a la palabra, hay muchas cosas, ¿no? Pero entre esas, a veces
vemos cosas que el Señor quiere de nuestra vida, ¿verdad? A lo mejor nos muestra áreas en nuestra vida que a lo mejor no hemos rendido al Señor, ¿sí? Que las tenemos para nosotros mismos. Ah, y nos muestra qué es lo que debemos de hacer como creyentes. Entonces, cuando vamos a la palabra, pues sabemos lo que es bueno delante de Dios, pero a veces no lo hacemos. Entonces decía Santiago, ¿verdad? El que sabe hacer lo bueno, el que sabe lo que es bueno y no lo hace y no lo aplica, pues le es pecado, es desobediencia delante de Dios. Entonces, ¿cómo vamos a tener también una buena conciencia? Obedeciendo lo que el Señor ya nos ha pedido o nos está pidiendo en su palabra. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí sí, por ejemplo, en el trabajo, ¿no? Que a lo mejor a veces nos ponen ciertas tareas o metas que tenemos que hacer, a lo mejor para el viernes debiste haber terminado esto o el otro, o para el lunes, qué sé yo. Y a mí me ha pasado a veces que, supongamos, el lunes sé lo que tengo que hacer y al final del día tengo a lo mejor una junta, ¿verdad? Con la persona que es mi autoridad. Y nada más pues para revisar qué fue lo que se cumplió, ¿verdad? Y les tengo que confesar que hay veces que no he cumplido con todo lo que se me ha pedido. Entonces yo, de que, ay, ojalá pase algo para que se cancele esa llamada o esa junta, ¿verdad? Porque no cumplí con tal cosa que se me había pedido, ¿no? Entonces, pues de alguna manera tengo una conciencia mala, ¿verdad? Porque se me pidió que hiciera algo y no lo he hecho, y ya se está acabando el día y pues no lo he hecho. Entonces, muchas veces así el Señor nos pide cosas, sabemos que tenemos que hacerlas, pero no las hacemos y hay una mala conciencia ah, delante del Señor, ¿verdad? Entonces, la obediencia a la palabra de Dios es una forma en la que también podemos tener una buena conciencia delante de Dios. Como mencioné hace rato en Efesios capítulo 4, se nos da la instrucción de no dar lugar al diablo. Efesios capítulo 4, versículo 27. Y bueno, y aquí este pasaje pues habla de varias este, situaciones de personas que incluso se entregaron al pecado, a pecados que son fuertes, a toda clase de impureza, y hace la comparación de cómo creyentes nosotros hemos aprendido a vivir la vida en Cristo, ¿verdad? Nos invita a despojarnos de la pasada manera de vivir y ahora vivir en una vida nueva. Entonces, varias instrucciones que nos da. Versículo 26 dice incluso airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Dice, ni deis lugar al diablo, ¿verdad? Hay tantas situaciones en nuestra vida en las que es muy fácil dar lugar al diablo, ¿verdad? Y una de estas es lo que menciona aquí, la ira, ¿verdad? A veces es tan fácil airarnos por cosas tan pequeñas, donde damos lugar al diablo, que en esa ira ofendemos a otros, ofendemos al hermano, ofendemos a incluso a nuestra propia familia, a nuestros seres queridos, a nuestros amigos. A veces tantas situaciones que hay que damos lugar al diablo en esas cosas, ¿verdad? Entonces, hay muchas puertas que podemos abrir que son peligrosas que lo hagamos porque es darle lugar al diablo a que él esté haciendo o cumpliendo su objetivo en derrotarnos como creyentes, ¿no? Los resentimientos, ¿sí? La amargura. Es tan fácil, sin darnos cuenta, llegar a un punto donde a lo mejor ya estamos amargados contra alguien más. Este, entonces, ah, pues sí, al dar abrir esa puerta poco a poco de la amargura, que a veces empieza con cosas pequeñas, ¿verdad? A veces empieza con cosas tan pequeñas como que, ay, alguien me vio mal, ¿verdad? Yo saludé a alguien y no sé, no me volteó a ver a la cara o me dejó con la mano extendida, cuando a veces son cosas que suceden accidentalmente. Y a veces esas pequeñas cosas van alimentando un poco de amargura, va creciendo hasta que se vuelve una situación donde pues grande, sí, una situación grande donde eh, llega también a problemas serios, ¿sí? Entonces, los resentimientos, la amargura es una forma en la que muchas veces también le podemos dar ese lugar al diablo de de destruir nuestra vida, también, pero también destruir la vida de la iglesia, ¿sí? El pecado secreto en nuestra vida, ¿sí? Darle lugar al diablo.
A veces igual, los pecados a veces son sutiles, a veces no nos damos cuenta y poco a poco ya, este, algo que a lo mejor y por nuestra mente pasada que íbamos a hacer o tal, vemos que se vuelve una práctica continua. Ya ves, hay tantos ejemplos, ¿no? Pero uno quizá muy vigente, pues a lo mejor el lenguaje, ¿verdad? Hoy en día, pues el lenguaje del mundo es un lenguaje sucio, es un lenguaje quizá, no sé, de un 30%, 40% de todas las palabras que se dicen, a lo mejor 30, 40 son maldiciones, ¿verdad? Y a veces uno como cliente es, "Ah, pues yo no voy a decir esas palabras, ¿verdad? Son palabras muy fuertes. Y a veces en ese trato con el mundo, a veces empezamos a lo mejor con palabras ligeras que poco a poco van haciéndose más grandes, ¿verdad? Y así en muchas otras áreas de la vida puede aplicar, ¿verdad? Donde hay cosas pequeñas en las que vamos, este, teniendo en nuestra vida esos pecados secretos y pues le vamos dando lugar al diablo. Precisamente en esta semana, sí, era un clip muy rápido de un testimonio de, creo que era creo que un pastor o un líder de una iglesia, pero un pastor, pues, creo que una iglesia grande, un pastor, una persona madura en la palabra, y él contaba una situación, de una confesión y una situación donde él había caído en una situación de adulterio. Claro que para eso se requiere mucha humildad, ¿verdad? Que él lo haya hecho y lo haya confesado siendo el líder de esa iglesia. Y él contaba cómo, pues, se acercó una mujer de la iglesia a él, pues, pidiéndole que tuvieran una amistad, ¿verdad? Una amistad, digamos, pues, a lo mejor un poquito más profunda, ¿verdad? Entonces dicen que este pastor le dijo, eso no está bien, no lo voy a hacer. Y él habló con su esposa, ¿verdad? Sobre la situación. Oye, acaba de pasar esto, una mujer se acercó para decirme esto. Entonces, bueno, ya lo platicó con su esposa, oraron y esa situación, no pasó nada, ¿verdad? Hablaron con esa mujer, la mujer se alejó, y ya. Creo que pasaron algunos años y no pasó nada. Pero después de un tiempo esa misma mujer se vuelve a acercar, ¿sí? A este pastor y le vuelve a decir lo mismo, ¿sí? Pero esta vez, en esta ocasión el pastor ya no fue a hablar con su esposa, ¿sí? Dio un poquito de entrada a esa situación, a una amistad con esa mujer hasta que llegó a una situación donde, pues, llegó al pecado, ¿verdad? Del adulterio. Y es lo que él comentaba es esa parte, ¿verdad? Como a veces dándole un poquito de entrada al diablo a través de situaciones que él nos quiere hacer pecar, pues se pueden convertir en situaciones difíciles y duras donde eh, pues el nombre del Señor para nada se ve glorificado, ¿sí? Entonces debemos de no dar lugar al diablo, resistirlo, este, pues a través también de esos pecados secretos, las malas compañías, y la escritura también nos invita a esa parte de no tener amistad con el mundo, ¿verdad? Si el mundo tiene una amistad profunda con el mundo, pues se constituye enemigo de Dios. Y las malas compañías, las malas conversaciones también corrompen las buenas costumbres. Eso también en el creyente, ¿verdad? Malas compañías, hábitos que no son buenos eh, delante del Señor, conversaciones incorrectas, chisme, burla hacia los demás, pues son cosas sutiles, pero que se pueden ir convirtiendo en cosas fuertes donde nuestra conciencia se puede ver totalmente este, dañada, ¿sí? Se empieza con poquito, al punto donde cosas que para mí eran a lo mejor escandalosas, se vuelven normal, ¿verdad? La conciencia, como dicen, se cauteriza, ya no siento nada, ¿sí? Podemos ver también la conciencia a lo mejor un poquito relacionada a lo que son el sistema nervioso humano, ¿verdad? Pues nosotros tenemos un sistema nervioso que cuando hay dolor, cuando hay algo, pues nos manda una señal al cerebro diciéndonos que algo está mal, ¿verdad? Si yo empiezo a sentir alguna molestia o algo, pues es una señal de que hay algo mal en mi cuerpo. O si yo me acerco al fuego y empiezo a sentir el calor, me quemo, me alejo porque mi sistema nervioso me está diciendo que algo anda mal y debo acercarme debo alejarme de eso que me está haciendo daño. Así es el pecado. El pecado es como el fuego, ¿sí? Que si uno se acerca a él, pues va a salir dañado, ¿sí? Pero si nuestra conciencia, si nuestro sistema nervioso pues se va cauterizando, pues no vamos a sentir nada. Y hace tiempo leía un libro hay un síndrome, ahorita se me olvidó el nombre, este,
creo que era algo así como analgesia congénita, algo así, analgesia congénita. Y es pues personas que nacen con esa afección, donde esas personas no sienten nada. Sí, o sea, pueden estar así, un brazo fracturado y su sistema nervioso no funciona de tal forma que no, ellos no sienten dolor, no sienten nada, pueden estarse quemando, y no sienten nada. Y el peligro de eso es, cuando leía ese libro, era precisamente una persona que contaba, creo que el testimonio de su hija que tenía esa afección, pues su hija no sentía nada, entonces de repente ya estaba caminando, pues con los pies todos chuecos, tenía heridas por todos lados y pues la niña estaba como si nada y ella como mamá sufría de ver que su hija no, pues sí, estaba en muy malas condiciones porque no sentía dolor. Pues hablaba precisamente como pues la bendición del dolor, ¿verdad? Que es necesario para la vida, sí, pero también semejante a la conciencia. Cuando no hay esa conciencia, cuando no hay una conciencia endurecida, podemos estar en pecado, podemos estarnos lastimando, ¿sí? Pecando y no una conciencia cauterizada, pues no va a sentir. Y decían que este tipo de personas normalmente no viven mucho tiempo, viven quizá a lo mucho unos 25 años, por lo mismo de que su condición que no les hace sentir nada, se lastiman tanto que pues llega un momento donde ya su cuerpo no aguanta tanto y mueren. ¿Sí? Entonces, el peligro también en la vida del creyente, ¿sí? Si perdemos esa conciencia, si perdemos esa buena conciencia en nuestra vida diaria, puede endurecer a tal punto que llegamos a cometer cosas que son dañinas para nosotros, para la iglesia y que no honran al Señor. ¿Sí? Y luego en Timoteo, regresamos a Timoteo, pues cuando le dice allá a Pablo que mantenga la fe y la buena conciencia, dice, desechando la cual naufragaron algunos desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. ¿Sí? Y hasta dice nombres. Dice, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. ¿Sí? La cual dice, naufragaron en cuanto a la fe algunos. Entonces, si no ponemos atención a estas cosas en nuestra vida espiritual, mantener una fe fuerte en el Señor y tener una buena conciencia delante de Él, podemos llegar a ese punto en nuestra vida cristiana donde estamos naufragando, ¿sí? Y yo no, digo, no recuerdo haber tenido muchas experiencias en donde he estado en un barco o qué sé yo, pero creo que ha de ser algo terrible cuando alguien está en un barco y ese barco empieza a naufragar, ¿verdad? Ya no sabe dónde está, nadie lo puede encontrar, empieza, bueno, he visto películas, ¿no? Donde un barco que naufraga, este, por días, donde las personas que están ahí ya no hay nada que comer, al punto que, bueno, no sé si está basado, bueno, creo que es basado en una historia real, al punto donde las personas se comían a los mismos compañeros que ya habían fallecido por falta de hambre, ¿no? Era tan fuerte la situación que se hacen cosas feas. Entonces el naufragio no es algo agradable, hablando en términos de un naufragio en un barco, pero también en la vida espiritual puede haber, si descuidamos esas cosas, puede haber un naufragio en nuestra vida, podemos extraviarnos y estar ah, perdidos, ¿sí? Entonces, en la vida del creyente sí hay tropiezos, donde son evidentes que fallamos y bueno, nos levantamos. Hay a veces pues ciertas situaciones evidentes donde tenemos que hacer algo, pero cuando se va perdiendo la fe y esa buena conciencia, poco a poco nos vamos desviando hasta que estamos en una situación de naufragio. No he estado, como les digo, en una situación en un barco así, pero sí me ha pasado. Hoy en día pues con la tecnología que no llega a todos lados, ¿verdad? Con el celular, con el Google Maps o el que usen, ¿verdad? Pues es bien fácil llegar de un lado a otro porque nos da direcciones precisas hacia dónde ir. Pero una vez yo estaba en otra ciudad, entonces fui a un lugar usando el mapa. Bueno, llegué, entonces dije, ay, bueno, de regreso voy a tratar de llegar sin el mapa, ¿verdad? Pues voy a tratar de así acordarme de por dónde pasé y a ver si llego a mi destino, ¿no? Entonces me pasó que ya, pues según yo, que a ver, creo que aquí es la vuelta para acá. Entonces iba bien, pero llegó un momento donde pues no, o sea, ya estaba, por más que daba vueltas en todos lados, no sabía dónde estaba.
Entonces dije, bueno, voy a ver el mapa, a ver qué tan perdido estaba, ¿verdad? A ver si estaba cerca del lugar a donde yo quería llegar sin mapa o no. Entonces ya abro el mapa y no, estaba muy lejos de donde yo quería llegar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque como no tenía esa dirección, pues, me perdí totalmente, ¿verdad? Entonces, si perdemos esas cosas en nuestra vida, pues también vamos a estar perdidos totalmente, ¿sí? Entonces, dice que la fe y la buena conciencia fue desechada, ¿sí? La fe fue desechada por estas personas de tal forma que están en el naufragio y luego encontramos, este, pues palabras duras, ¿no? De Pablo, dice, a los cuales entregué a Satanás, ¿verdad? A lo mejor alguien podría pensar, bueno, si alguien pierde la fe y la buena conciencia, pues, no sé, a lo mejor alguien diga, no, pues es una persona que perdió o que nunca fue salva o, ¿sí? O alguien por decir, no, pues ven, la salvación sí se pierde, ¿verdad? Porque perdió la fe, perdió la buena conciencia. No, no se refiere a ese tipo de la fe en el Señor Jesús como esa fe salvadora, sino se refiere a esa fe en nuestra vida práctica, donde no confiamos en Dios y decidimos mejor desobedecer al enemigo, ¿sí? Entonces dice Pablo, los cuales entregué a Satanás. Sí, pero el propósito para entregarlos a Satanás, pues no era para que ya sus vidas fueran destruidas totalmente, sino dice para que aprendan, ¿sí? Para que aprendan a no blasfemar. Y en muchas situaciones podemos blasfemar, ¿sí? De Dios. ¿Sí? Es blasfemar, pues es decir algo en contra de la persona de Dios, ¿verdad? Sabiendo que Dios es un Dios veraz, es verdadero, a veces en nuestra vida podemos decir, no, pues Dios es mentiroso porque yo vi en su palabra, ¿sí? O yo esperaba que como creyente todo me fuera bien y me está yendo mal. A veces una persona puede blasfemar de esa manera, ¿verdad? Es decir, pues Dios no me ama, Dios no es amor, o Dios no, no falla, ¿sí? Tantas cosas que de esa manera podemos blasfemar en nuestra vida en cuanto a Dios. Entonces, Pablo dice, los entrega a Satanás, ¿verdad? Ok, si tú crees por las situaciones que pasas o por la conciencia endurecida, tú crees que estarías mejor, ¿sí? Estando en el mundo, viviendo como el mundo y siguiendo todas las cosas que el mundo ofrece, pues apenas, ok, síguelo, ¿verdad? Sigue el pecado, ¿sí? Pero tarde que temprano el pecado, aunque a lo mejor pueda ser placentero en un momento muy breve, al final el pecado lo único que va a hacer en la vida de cualquier persona es destrucción, ¿sí? Entonces, si alguien de nosotros nos vemos tentados por cualquier situación que estemos pasando, de abandonar o de no guardar la fe y no tener una buena conciencia, quizá porque estamos tan decepcionados que queremos abandonar la fe o quizá porque estamos en un pecado que disfrutamos mucho que no queremos dejar, cualquiera que sea la razón, ¿sí? Al final, si llegamos a este tipo de naufragio al que llegaron estos hombres, Himeneo y Alejandro, ¿sí? Va a haber un momento donde el Señor nos va a enseñar este, en el error que estábamos y lo decepcionante y lo cruel que es Satanás en la vida de las personas, ¿sí? Haciéndonos sí disfrutar ciertas cosas momentáneas, efímeras, pero al final el pecado destruyendo nuestra, nuestra vida. Entonces, nada más recordando Pablo y a Timoteo, siendo Timoteo como un hijo para Pablo y alguien que él quería, porque esta es una de las instrucciones valiosas que podemos encontrar de que Pablo quería para su hijo Timoteo. Y mantén la fe y una buena conciencia. Y entonces, pues la invitación es nosotros como creyentes busquemos mantener esa fe fuerte en el Señor Jesucristo, animarnos unos a otros a mantener esa fe, pues también ayudarnos a mantener una buena conciencia. ¿Sí? A lo mejor a veces uno no se está dando cuenta en su vida que está perdiendo esa buena conciencia, pero bueno, un hermano me puede hacer ver, sabes que, oye, estás haciendo esto que está mal en tu vida, corrige. ¿Verdad? Entonces, buscar en nuestra vida esa fe y esa buena conciencia delante del Señor. Vamos a orar. Te damos muchas gracias, Padre, porque a pesar de las batallas en las que nos encontramos en nuestra vida día a día, pues también sabemos que no estamos solos,
El Dios Jesucristo dijo que iba a estar con nosotros todos los días y aún en estas batallas que tenemos, sabemos que tú nos has dado la victoria y nos darás la victoria, porque sabemos que esta guerra espiritual en la que nos encontramos ya ha sido ganada por tu Hijo Jesucristo y por su sangre derramada en la cruz. Eh, Aún así vemos cómo el enemigo está tratando de dar patadas de ahogado, buscando cómo eh, impedir que el creyente sea un creyente eficaz para la obra para tu obra, también como a través del pecado evitar que podamos vivir esa vida plena, esa vida abundante que tu Hijo Jesucristo prometió. Entonces, queremos y te pedimos y te rogamos que nos ayudes en nuestra vida, cada uno de nosotros, en lo personal, como familias, como iglesia, a hacer una, a tener una fe fortalecida en ti, una fe afianzada en tu Hijo Jesucristo y también mantener eh, la buena conciencia eh, en todas las áreas de nuestra vida. Amén.